Rodrigo Paz y Tuto Quiroga compiten por la presidencia en Bolivia. Estos candidatos resultaron los finalistas de la primera vuelta de este balotaje que contempla Bolivia en su constitución. Ambos candidatos con proyectos de derecha, como ya anunciábamos anteriormente y como ya les presentábamos en el segmento anterior, un panorama y un escenario con antecedentes de cómo ha estado la arena política en Bolivia en los últimos 20 años, dominada por la izquierda. Es momento ahora de revisar este viraje que dan los bolivianos hacia la derecha. Es parte de la naturaleza de América Latina en las urnas, en los procesos electorales, ir de un lado al otro en esta naturaleza pendular que existe en América Latina al momento de elegir el Ejecutivo Nacional o al momento de elegir el presidente de la República. Seguimos en el análisis con Dylan Pereira, analista internacional. En este punto, Dylan, es importante además también analizar a estos dos candidatos porque aunque ambos tienen proyectos de derecha, uno apunta un poco más hacia el centro y uno sí se va más hacia el extremo, ¿no?, de esta postura política. Entonces, ¿cómo ver cada uno de ellos, entendiendo que además Rodrigo Paz tiene cierta ventaja sobre Tuto Quiroga? Sí, es muy importante quizás partir del hecho que la experiencia del balotaje o de segunda vuelta presidencial es novedosa para los bolivianos, ya que en los últimos 20 años, pues el movimiento del socialismo había ganado con mayoría absoluta todos los procesos electorales y no necesitase recurrir a esta segunda vuelta, que es lo que se ha sucedido en esta oportunidad. Eso nos da una primera señal de la fragmentación política a la que está sometida el país y se ve reflejado en esta incapacidad que tuvieron las facciones más identificadas hacia el centro derecha y derecha de colocar un candidato unitario, que es lo que nos lleva precisamente a estos dos perfiles, Rodrigo Paz Pereira y por otro lado Jorge Tuto Quiroga. Ambos han estado conectados al poder desde su infancia, por decirlo de una forma. En el caso de Rodrigo Paz es hijo del expresidente boliviano Jaime Paz, quien además debemos decir que es casi que con natural que Rodrigo Paz tenga una mayor tendencia centrista e incluso demócrata cristiana, porque su padre fue uno de los fundadores del movimiento de izquierda revolucionaria, del MIR. Así que, y de hecho, en las propuestas de campaña de Rodrigo Paz se aleja de recetas más ortodoxas en lo económico y ha vetado desde ya pedir ayuda, por ejemplo, financiera al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial y apuesta por fortalecer y hacer uso de los recursos endógenos del país con una visión que ha llamado capitalismo para todos. Algo que todavía no está del todo definido, pero que sí apunta a una descentralización del país por un lado y dividir los recursos estatales en un 50-50. Esa es la esencia de la propuesta de Rodrigo Paz. Por otro lado, vemos a Jorge Tuto Quiroga, un tecnócrata, ingeniero de formación, que además ha tenido una extensa carrera en organismos internacionales, incluido el Banco Mundial y otras empresas transnacionales, y de hecho llega con esta cartera o este expediente en su propuesta de campaña. Quiere un plan de rescate y estabilización macroeconómica inmediato con apoyo del Fondo Monetario Internacional. Su lema, colocar las cosas en orden en casa, es lo que guía su acción, y también estuvo ampliamente relacionado al poder. Fue el vicepresidente más joven en tiempos de Banzer de Bolivia y de hecho su presidencia precisamente duró menos de 2 años porque asume la presidencia cuando fallece el expresidente Banzer, que debemos recordar que en un primer momento fue de corte autoritario y dictatorial y en su segundo término a finales de los 90 sí llega al poder de forma democrática. Jorge Toto Quiroga ha intentado llegar a la presidencia en Bolivia ya 3 veces y nunca lo ha conseguido. Este es su cuarto intento. Y yo creo que entender estos dos perfiles y entender dos propuestas que si bien tienen un núcleo común, pues tienen algunos matices importantes y que demuestran todavía esa inclinación, si se quiere, prosocial del pueblo boliviano que alguna vez llevó a este gran cenit del MAS que hoy, pues como decíamos, ha culminado. Probablemente por eso quizás el discurso de centro haya tenido más éxito, esté teniendo más éxito en este proceso electoral. También es importante, Dylan, apuntar al hecho de que Bolivia, como país proveedor de materias primas, es uno de los principales proveedores de litio, ¿no? Y muchas críticas Así ha es. habido alrededor de esto, de por qué Bolivia, al tener un recurso tan importante, sobre todo en esta era tecnológica, en esta era de la inteligencia artificial, no ha podido aprovechar ese recurso precisamente para poder salir de la crisis. Esto ¿de qué manera consideras o reflexionas sobre este asunto?
Es un tema absolutamente interesante, Natasha, porque, como bien dices, Bolivia es uno de los mayores reservas, no solo de litio, sino de minerales críticos para la transición digital y ecológica a la que estamos apuntando. Las llamadas tierras raras. Bolivia es uno de los mayores yacimientos en este triángulo conformado junto con Chile, que también tienen esta capacidad de influencia para la geopolítica, no solo del siglo XXI, sino del futuro. Pero nos encontramos una vez más con un término que la CEPAL ha acuñado en diversas oportunidades, que son las llamadas trampas del desarrollo. Y estas hemos estado sometidos, si se quiere, en América Latina a este dilema durante las últimas décadas. El boom del rentismo petrolero, de las materias primas que hemos experimentado en América Latina en diversas décadas, se ha traducido de forma simétrica en una mejoría de las condiciones de vida de la mayor parte de la población. Si bien ha habido avances significativos en lucha contra la pobreza extrema y en, de una forma u otra, democratizar el acceso a ciertos recursos, seguimos con unas profundas inequidades, desigualdades. América Latina agrupa los países más desiguales del mundo. Esto por un lado. La otra trampa del desarrollo es precisamente la informalidad de la economía. Es importante mencionar que en el caso boliviano, más del 87% de la economía es informal. No tiene acceso a garantías de seguro social, no tiene acceso a una serie de derechos sociales, políticos y de trabajadores. Y por otro lado, también vemos el dilema de las relaciones clientelares que se cultivan en el seno de este tipo de gobiernos y que además posteriormente de una forma u otra corrompe el escenario de desenvolvimiento normal de la economía, que si bien requiere intervención estatal, en el caso boliviano se ha excedido y ha generado un estado hipertrofiado que no es capaz de manejar todas las empresas que controla y todo el poder de fuerza de trabajo que está bajo su control. Así que allí vemos nuevamente estas trampas del desarrollo, y en el caso latinoamericano esta pregunta nos permite reflexionar, Natasha, esta necesidad de reflexionar como región cómo aprovechar los recursos que tenemos en este momento, como el litio, los minerales críticos, que es una bala de plata para América Latina de cara al futuro, y hacer frente a esta transición ecológica, digital y sociopolítica a la que la humanidad está llamada a enfrentar. Dylan, y además recursos que nos permiten fortalecer nuestra soberanía y nuestra autonomía en un contexto de tensiones, de grandes Así es. tensiones geopolíticas. Por supuesto, desde aquí seguiremos muy atentos a lo que pasa en Bolivia el próximo 19 de octubre. Quien salga allí, cualquiera de estos dos, Rodrigo Paz o por otro lado Tuto Quiroga, tendrá grandes desafíos que tú ya has expuesto aquí con respecto al asunto económico, social y también político en Bolivia, en este cambio de ciclo que está a las puertas. Gracias, Natasha. En efecto, es importante lo que mencionas de la necesidad que en América Latina logremos entender que en un mundo de polarización y radicalizaciones vemos que cada vez más los bloques estratégicos se ensimisman hacia sí mismos y logran retraerse, si se quiere, en este modelo de cooperación, que nosotros entendamos que la cooperación regional es clave para poder enfrentar estos desafíos. Y además América Latina como región que tiene tantas potencialidades y un lugar, y puede conseguir un lugar privilegiado en todo este tema del concierto y del mapa geopolítico internacional. Ha sido un placer, Dylan, como siempre. Gracias por este análisis, por esta perspectiva y por ayudarle a la audiencia ampliamente a entender a qué escenario se enfrenta Bolivia y cuáles son las perspectivas políticas del país. Muchísimas gracias, Natasha, a ti, a toda tu audiencia, y ha sido un privilegio acompañarles esta tarde. Igual para nosotros, como siempre, escucharte. Dylan Pereira, analista internacional, analista y colaborador de la casa. Y allí tenían ustedes, o allí tienen servido todo el escenario político en Bolivia, los antecedentes de la situación actual que vive el país, por qué los bolivianos decidieron virar hacia la derecha en este proceso electoral, porque ciertamente el próximo 19 de octubre cualquiera de estos dos candidatos emprenderá un proyecto político más dirigido hacia la derecha. Y esto es algo que cambia las perspectivas del país, que en los últimos 20 años ha sido gobernado por la izquierda, liderados por el movimiento del socialismo, como ya escuchaban además, por el expresidente Evo Morales. Como cada tarde, ha sido un placer que nos hayan acompañado en esta edición de Ampliamente. Recuerde que la puede encontrar, esta edición, en nuestro canal de YouTube. Ahí usted pone, como siempre le explico, Ampliamente, y salen cada una de estas ediciones, no solamente esta de Bolivia, sino también otras dedicadas a otros temas que también son importantes entender para comprender cómo funciona el mundo, cómo está conectado y por qué existen o por qué se dan las distintas dinámicas internacionales. Ha sido un placer, feliz tarde para todos.